Bueno, primero lo primero, ¿qué es feminismo? ¿A qué se refiere este término? La confusión alrededor de este término comienza con que tiene muchos usos diferentes y sus significados son a menudo controvertidos. Por ejemplo, algunos escritores utilizan el término feminismo para referirse a un movimiento político, específicamente en Estados Unidos y en Europa a nivel histórico. Otros lo utilizan para referirse a la creencia de que existen injusticias contra las mujeres, aunque haya o no consenso sobre la lista exacta de estas injusticias. Aunque el término feminismo tiene una historia en inglés vinculada al activismo de las mujeres desde finales del siglo XIX hasta el presente, es útil para distinguir las ideas o creencias feministas de los movimientos políticos feministas. Son cosas distintas, ya que incluso en periodos en los que no ha habido activismo político significativo en torno a la subordinación de las mujeres, los individuos se han preocupado y han teorizado sobre la justicia de las mujeres. Por ejemplo, por esto tendría sentido preguntarse si Platón fue feminista, dado a su punto de vista de que algunas mujeres podían ser educadas y preparadas para mandar, para ejercer autoridad, aunque él fuera una excepción a su contexto histórico y aunque no hubiese un movimiento político feminista. Es decir, el movimiento va separado de la creencia, aunque se use el mismo término para referirse a ambos. En pocas palabras, el término feminismo es la creencia en la igualdad social, económica y política de los sexos, el principio de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Es un conjunto de teorías sociales y de prácticas políticas en las cuales se revela y critica la desigualdad entre los sexos y entre los géneros, a la vez que se reclama y promueve los derechos e intereses de las mujeres. Es decir, es una doctrina social favorable a la mujer, pero esto no quita que también sea favorable al hombre, que ahorita lo explico un poco más. Es un movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, por lo tanto, concede al género femenino capacidades antes reservadas solo para los hombres, históricamente. Y bueno, aunque se originó en gran medida en Occidente, el feminismo se manifiesta en todo el mundo y está representado por diversas instituciones comprometidas con la actividad en favor de los derechos e intereses de las mujeres. Y bueno, rescato acá el punto que les comentaba antes, de que el feminismo no es únicamente favorable para las mujeres. ¿Por qué? Porque la igualdad de género es un pilar para el desarrollo de la sociedad. También cabe agregar que los hombres también pueden ser víctimas, en muchos casos inconscientes, de las estructuras machistas. Por ejemplo, la típica frase de los hombres no lloran o peleas como una niña. Se les invita o se les refuerza a mantener unos estereotipos machistas y estructuras típicas o imaginadas para el hombre. Necesariamente el jefe de la familia, el que hace el dinero, el que trabaja, el fuerte, el que no muestra emociones, y esto es una masculinidad tóxica. El feminismo busca replantear el papel de ambos géneros en la sociedad, empoderando la figura femenina que a lo largo de la historia ha quedado subordinada a la masculina e igualmente se la ha caracterizado como el género más débil. Por lo tanto, se busca la igualdad de ambos géneros a través del empoderamiento femenino y no la superioridad de la mujer sobre los hombres. A continuación se va a hablar de la evolución histórica del feminismo. Empezamos con la primera ola, la que recibe el nombre de feminismo ilustrado. Ocurre en el siglo XVIII y XIX en el marco de la Revolución Francesa, periodo en donde se buscaba ponerle un fin a la monarquía y se buscaba exaltar un ambiente de justicia o de equidad en los derechos del pueblo, ya que estas personas estaban cansadas de los abusos de los monarcas de la época. Es decir, se buscaban principios de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, para estos no se tomaba en cuenta la mujer. Los fundamentos para la exclusión de la mujer era debido a su naturaleza. Se consideraba a la mujer como una figura pecaminosa y volátil. Por lo tanto, la democracia y la ciudadanía son consideradas nociones masculinas. Jean-Jacques Rousseau, un filósofo, músico, escritor, entre otras profesiones de la época, argumentaba que la mujer debía permanecer separada de la ciudadanía. Además, este grupo de mujeres valientes
las cuales tuvieron un papel muy importante durante la revolución, ya que grandes protestas se llevaron a cabo y fueron exitosas debido al grupo de mujeres militantes. Estas no eran tomadas en cuenta en las asambleas públicas, en las plazas, no, simplemente no se les permitía participar. ¿Cuál fue la respuesta de las mujeres? ¿Qué hicieron las mujeres? Ellas lucharon por la complementariedad y criticaron los argumentos de Rousseau. Pidieron derechos civiles para estudiar, trabajar, votar y figurar en el matrimonio, además de eh, asistir a estas asambleas y mediante consignas y aplausos hacían o resaltaban su voz para que se notara la presencia de estas y incomodaron un poco a todas estas entidades que no querían la presencia de las mujeres en estos eventos. Todo esto trajo unas consecuencias, hubo una respuesta del Estado, hubo una creación de leyes discriminatorias dentro del Código Civil Napoleónico, dictaminando, por ejemplo, el ámbito del hogar como exclusivo para la mujer, establecimientos de delitos concretos como el adulterio y el aborto, además de la exclusión en el ámbito educativo. Ahora vamos a hablar de la segunda ola del feminismo o feminismo a la igualdad. Se da en la segunda mitad del siglo XIX y XX. Es conocido socialmente como el sufragismo. Sufragismo porque viene del término sufragio o voto, es decir, se buscaba el sufragio femenino, que hace referencia al derecho a votar y a que las mujeres sean elegidas a desempeñar cargos públicos. Eh, Esta segunda ola del feminismo se lleva a cabo en Estados Unidos y las reivindicaciones se centraban en la desigualdad no oficial, en la sexualidad, la familia, el trabajo y el derecho al aborto. Principalmente tuvo más fuerza en los Estados Unidos, ¿no? Entonces se pide para las mujeres el sufragio universal, igualdad de importancia, derecho a la educación, cultivo del intelecto, etc. Ocurre un cambio en la vestimenta. Comienzan a figurar la noción de que las mujeres son iguales a los hombres. El objetivo de esta ola era el derecho al voto femenino y el derecho educativo. Cabe destacar dos grandes figuras en este periodo, quienes fueron John Stuart Mill, que indica que la solución en la lucha de la mujer requería que se eliminaran las posiciones legislativas discriminatorias, puesto que al eliminar dichas restricciones, las mujeres podrían salir de la subordinación y empezar a independizarse. La segunda figura de esta época es el famoso caso, les traigo este rápido ejemplo de Emily Davison, quien fue una activista británica, militante del sufragio y mártir del movimiento sufragista, quien fue arrollada por el caballo del rey Jorge V en el Derby de Epsom del 4 de junio de 1913. Traigo este ejemplo ya que esta valiente mujer accede a, a este evento con la finalidad de regar la voz de por qué ya en esta época, o sea, todavía no se le permitía el derecho al voto a las mujeres, ¿no? Entonces, se dice que ella coloca un cartel sufragista en el caballo del rey Jorge, calculando mal y termina siendo arrollada por este. Sin embargo, el relato que tiene más peso es en donde ella irrumpe en la carrera con la bandera sufragista femenina, esperando a que el caballo se detuviera en el momento en que ella está entrando. Sin embargo, esto no ocurre y termina siendo arrollada atrozmente y fallece 4 días después de este terrible acontecimiento. Esto viene a que causó una gran conmoción en la sociedad de la época y se regó la voz de que una mujer realiza este acto con la finalidad de que ya era hora en que se tomara en cuenta, a ellas las tomaran en cuenta para votar y para muchas otras cosas. Esto fue un acontecimiento histórico y una noticia mundial que conmovió
al mundo. También hay que destacar que debido a la Segunda Guerra Mundial, que ocurre durante este periodo de tiempo también, o sea, entre el siglo XIX y el siglo XX, o sea, 1940-1945, debido a la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empezaron a ocupar los empleos que habían dejado los hombres. Pero al finalizar se empleó una maniobra denominada la mística de la feminidad, en donde se devolvió a las mujeres a las tareas del hogar. Es decir, en este periodo no existía igualdad y poco a poco, mediante estos hechos que comento y estas protestas, se logró ocupar un lugar más justo para la mujer en la sociedad. Ahora vamos a pasar a estudiar la tercera ola del feminismo, denominada el feminismo de la diferencia. ¿Por qué es el feminismo de la diferencia? Bueno, esta tercera ola ocurrió en la década de los 70 y lo que la diferencia, como bien se puntualiza en la lámina, ¿qué es lo que la caracterizó? Bueno, las dos primeras olas, como bien ya indicó Alejandro, ¿en qué se centran? Básicamente una igualdad en cuanto a los derechos civiles. Ya lo revisamos lo relativo al derecho al voto, como la segunda ola se denominó incluso el sufragismo, pero esta tercera ola lo que busca es que se empiece, o sea, que se le dé importancia y que se trate lo relativo a los espacios que ocupan la mujer y el hombre, mucho más allá de los derechos, entendiendo que la lucha del feminismo no puede remitirse únicamente a lo que puntualice una legislación, sino al comportamiento de la sociedad. Además, pasan a importar las minorías, ya que se busca la diversidad, que estas minorías tengan una voz. Por parte de los organismos internacionales, se crea la Organización Nacional de las Mujeres, de siglas NOW. Ahora, ¿qué caracteriza también a esta tercera ola? Que se crearon dos tangentes, el feminismo radical y el feminismo liberal. El feminismo radical tenía como objetivo abolir el orden patriarcal, el cual es definido como un sistema regido por la denominación sexual opresor de la mujer. Esta tangente de la tercera ola propone el movimiento de liberación de la mujer, lo cual consistía en dejar que la mujer se organizara de forma autónoma, separándose completamente de los hombres. Ahora, la otra tangente, el feminismo liberal. Se caracterizaba por la oposición a la desigualdad y no en cuanto a la opresión y explotación. Esto no era relevante para el feminismo liberal. Lo que se buscaba era reformar el sistema para adquirir la igualdad de género, entendiendo que ya no se tomaran en cuenta las diferencias subjetivas, sino objetivas, entendiendo estas diferencias subjetivas como la raza, la religión y por supuesto el género. Eso es lo que le importaba a este feminismo liberal. Y bueno, básicamente la defensa de que la base del problema se centra en la exclusión de la mujer en el ámbito público, recurriendo a su derecho a entrar en el mercado laboral. Ahora vamos con la última ola del feminismo, que es la que tenemos hoy en día, el feminismo actual, la cuarta ola, la cual ha ocurrido desde los años 80 hasta la actualidad. ¿Qué es lo que la caracteriza? Bueno, hay que entender que esta se debe a la continuidad del maltrato de género, los abusos, las violaciones, ya que si bien se han podido subsanar muchos problemas que venían de la década de los 70 y anteriores a estos, todavía estos problemas están presentes. Es por ello que la cuarta ola sigue latente. Ahora, se caracteriza por el activismo en internet, se utilizan las redes sociales básicamente para aumentar la visibilidad y tener mayor repercusión internacional de las problemáticas de las mujeres. Entonces, bueno, se utilizan mucho los contenidos audiovisuales, los escritos de filósofos, políticos, economistas,
de todo tipo para hacer llegar el mensaje, tanto de índole académico como no académico. Se reclama una lucha por la igualdad, por los derechos civiles, también los derechos sexuales tales como el derecho al aborto, temas de la oposición a la violencia machista y a los estereotipos. Además, la defensa de la libertad sexual y, bueno, también digamos que existe una unión entre el apoyo del movimiento feminista de la cuarta ola con el movimiento de la comunidad LGBTIQ. Ahora, esta cuarta ola se describe bajo el nombre sororidad, entendiéndose como una relación existente entre la hermandad y la solidaridad que debe haber entre las mujeres. O sea, entendiendo, somos hermanas y se potencia el papel activista de la mujer, siguiendo el principio de que ninguna mujer debe sobreponerse ante la otra. Tenemos que buscar que entre todas se nos cumplan nuestros derechos, que ocupemos nuestros espacios y que ya no existan estas problemáticas de abuso, de violaciones, de desigualdad que se han acarreado en el transcurso de la historia. Ahora, ¿cuáles son los 5 objetivos que plantea esta cuarta ola? Bueno, primero, la lucha por la igualdad, los derechos civiles. Segundo, el derecho al aborto. Tercero, la oposición a la violencia machista y a los estereotipos. Cuarto, la defensa de la libertad sexual. Y por último, la denuncia al sexismo en los medios de comunicación. Ahora comenzando con algunas de las ponentes o representantes o precursoras del feminismo más relevantes a la historia, y advirtiendo que esto es un recuento bastante por encima de su historia y que recomendamos que investiguen un poco más. De primero tenemos a Susan Brownell Anthony, que nació en 1820, murió en 1906. Fue el líder del movimiento estadounidense de los derechos civiles, defensora de la templanza, la abolición, los derechos laborales y la igualdad salarial por el mismo trabajo. Susan Brownell Anthony se convirtió en una de las líderes más visibles del movimiento por el sufragio femenino. Junto con Elizabeth Cady Stanton, viajó por todo el país pronunciando discursos a favor del sufragio femenino. Fue un personaje fundamental en la lucha por los derechos de la mujer en el siglo XIX para garantizar el derecho de voto en los Estados Unidos, lo cual tendría repercusión en todo el mundo. De segundo tenemos a Simone de Beauvoir, voy a asumir que se pronuncia así, me disculpan. Nació en 1908, murió en 1986. Filósofa y escritora francesa. Y irónicamente al comienzo no se definió como feminista. Sin embargo, su emblemático libro El segundo sexo fue una de las primeras inspiraciones para las activistas del movimiento de liberación de la mujer, incluso antes de que Betty Friedan escribiera La mística femenina. En este libro elabora una historia sobre la condición social de la mujer y analiza las distintas características de la opresión masculina. Más adelante, en la década de 1970, la feminista de Beauvoir estaba consternada por la idea de una naturaleza femenina separada y mística, un concepto de la nueva era que parecía estar ganando popularidad, es decir, cementando la diferencia entre hombre y mujer. Entonces decía, así como no creo que las mujeres sean inferiores a los hombres por naturaleza, tampoco creo que sean sus superiores naturales. En El segundo sexo, de Beauvoir, había afirmado célebremente, no se nace sino que se llega a ser mujer, que las mujeres son diferentes de los hombres por lo que se les ha enseñado y socializado a hacer y ser. Por último, ella presidió la Asociación Nacional Pro Sufragio Femenino entre 1822 y 1900. Tuvo una vida bastante exitosa. La moto de fondo, no voy a volver a grabarlo. De tercera tenemos a Mary Wollstonecraft, escritora y filósofa inglesa. Ella fue renombrada activista por los derechos de la mujer, autora de A Vindication of the Rights of Women, Vindicación de los Derechos de la Mujer, de 1792, un clásico del feminismo racionalista que se considera el primer y más importante tratado de defensa de la igualdad de la mujer.
Este ensayo suele considerarse la base de los movimientos modernos por los derechos de la mujer en el mundo occidental. En él planteaba que las diferencias sociales entre el hombre y la mujer no derivan de la naturaleza biológica, sino de la desigualdad en la educación y los derechos. De cuarta está Olympe de Gouges, no sé, que nació en 1748, murió en 1793, murió por sus creencias guillotinada en la Revolución Francesa. Bueno, Marie de Gouges, más conocida como Olympe de Gouges, fue una escritora francesa, autora en el año 1791 de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Fue escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política francesa muy relevante durante la Revolución Francesa. Defendió la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, reclama el derecho de la mujer a una educación que la capacitara para ejercer la ciudadanía y exigió el derecho al voto y a poder hablar en público de la política, cosa que irónicamente en la Revolución Francesa no se le permitía a las mujeres, aun cuando estaban pidiendo y exigiendo y redactando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ella misma advirtió que la Declaración de los Derechos Humanos parecía olvidar la mitad del género humano, o sea, no incluía a las mujeres. Entonces, decidida remediarlo, publicó lo que sería su obra cumbre, la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Un manifiesto que seguía el esquema de su predecesor. En él, Olympe exigía con rotundidad un sistema jurídico basado en la igualdad fundamental entre hombres y mujeres. En él, surgió por una necesidad de una crítica a los presupuestos de la Revolución Francesa, que solo tenía en cuenta a los hombres y dejaba por fuera totalmente a las mujeres que también estaban luchando por ese movimiento, igualmente que sus compañeros del género masculino. Ella misma les preguntó muy famosamente: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Bueno, para proseguir con las ponentes más importantes del movimiento feminista, tenemos a Rigoberta Menchú, quien nació en el año 1959 en Guatemala y actualmente tiene 62 años. ¿Por qué se le conoció a ella? Bueno, por ser una activista de los derechos humanos, la cual dividió su trabajo en dos grandes aristas: lidiar con la discriminación y represión de las clases dominantes guatemaltecas y denunciar la situación de las mujeres indígenas en Latinoamérica, darle visibilidad a toda esta problemática. Estos fueron problemas reiterados en los años 70, 80 y 90, y lidiar con dichas problemáticas es lo que la conllevó a ganar el Premio Nobel de la Paz en 1992. Ahora seguimos con Betty Friedan, quien fue una escritora americana que nació en el año 1921 y falleció en el 2006, la cual produjo la obra The Feminine Mystique en 1973, la cual explora las ideas de que las mujeres encuentren la satisfacción mucho más allá de los roles tradicionales, entendiendo que dichos roles son como una caja y que las mujeres podemos salir mucho más allá de eso, que el mundo había evolucionado lo suficiente como para que no tuviésemos que conformarnos con esos roles tradicionales que nos había asignado la sociedad. Como bien estudiamos en la tercera ola del feminismo, durante esta tercera ola se creó la Organización Nacional de las Mujeres. Bueno, tenemos que esta ponente fue cofundadora en 1966 de dicha organización y que en efecto fungió como su primera presidenta. Ahora, por último, pero no menos importante, tenemos a Judith Butler, quien nació en 1961, actualmente tiene 60 años, y es una filósofa norteamericana, la cual realizó muy importantes aportaciones al campo de los estudios de género y de las mujeres. Es una de las principales representantes de la teoría queer, y de lo que se puede resaltar de sus investigaciones es que ella considera que el término de mujer es una construcción social, pero
se interesa y le da visibilidad en saber cómo y dónde se construye el género mujer. Actualmente el término feminismo ha sido malinterpretado o distorsionado por lo que es el término feminazi o feminismo radical. Es justo hacer o mencionar ciertas diferencias entre el movimiento feminista y el feminismo radical. En teoría, el movimiento feminista comenzó desde que se produjo la primera y segunda ola, enfocadas mayormente en el sufragio, la educación y la participación en el matrimonio. Desde entonces, este movimiento ha estado presente de manera fluctuante, con picos en distintos momentos de la historia. Es percibido como un motor de cambio social que ha trabajado con procesos de conquista, que poco a poco le han logrado a las mujeres derechos que antes no tenían. Actualmente este movimiento se está manejando por sectores, principalmente en el académico y el de investigación, con el gradual reconocimiento de las mujeres y sus logros en ellos. De esto se trata el movimiento feminista, de ir conquistando espacios para que las mujeres tengan más reconocimiento en cuanto a lo que hacen y lo que se merecen. Entonces, hoy en día, este feminismo radical o feminacismo, este movimiento social de cambio, surgió más que todo como un movimiento político que tiene como objetivo la liberación de la opresión colectiva por parte de los hombres y el empoderamiento del sexo femenino. Las feministas radicales sostienen que el origen de esta represión es el patriarcado, por lo que este sistema debe ser erradicado, para que así la dominación por parte del hombre cese. Hacen una distinción entre género como construcción social y el sexo biológico. Dicen que lo primero, es decir, la construcción social creada por el hombre, es lo que lleva a las mujeres a ser oprimidas. Sin embargo, hay una deformación de lo que comenzó siendo desde los años 60 una postura que buscaba encontrar la raíz del problema de la desigualdad de género, a lo que hoy en día es un movimiento mucho más agresivo, cargado de odio hacia los hombres y la búsqueda de su superación. Es por esto que el movimiento original ha tenido que enfrentarse a gran obstáculo de ridiculizaciones, ya que muchas veces se confunde este término con el anterior, es decir, el feminismo se confunde con el término feminazi. Entonces se terminan creando discusiones, creyendo ideologías o obviando ideologías o pensamientos, ya que hay una confusión entre el feminismo y el feminacismo. Esto se está trayendo, es justo mencionarlo, ya que la mayoría de los logros o muchas cosas que ha implementado el feminismo desde el inicio de su historia se ha venido fracturando por nuevas protestas de nuevos grupos, los cuales, como ya se había mencionado, están protestando en búsqueda de la erradicación del patriarcado. Muchas veces se tornan estas protestas violentas y terminan siendo objeto de ridiculizaciones. Entonces, deja mal parado al movimiento feminista, que ha venido trabajando desde muchísimo tiempo en la verdadera justicia hacia la mujer. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Ignacio Campbell y les voy a hablar sobre la igualdad de género en el contexto del desarrollo sostenible. La Organización de las Naciones Unidas se ha planteado unos objetivos de desarrollo sostenible, entre los que se encuentran, por ejemplo, eliminar el hambre, eliminar la pobreza, etc. El quinto punto de estos objetivos tiene que ver con tratar de lograr una igualdad de género. Esta organización considera que poner fin a toda la discriminación que sufren las mujeres y las niñas no solo es un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado muchas veces que haciendo actividades que logren empoderar a las mujeres y a las niñas y actividades que les den herramientas para afrontar la vida, esto tiene un efecto multiplicador
y promueve el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Es por esto que garantizar el acceso universal a una salud reproductiva y sexual y otorgarle a las mujeres derechos igualitarios para acceder a recursos económicos, como pueden ser tierras y propiedades, son unas metas fundamentales para poder conseguir estos objetivos. En los diferentes ámbitos en los que se buscan la igualdad de oportunidades, podemos observar en el campo laboral, en la economía, en la parte de representación y participación política, en la parte de derechos y en la educación. ¿Y cuál es el mayor obstáculo que tienen en este momento el feminismo para lograr todo esto? Que hay que hacer un cambio social. Al feminismo no se le da presencia social. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente tendemos a decir pensamientos y frases como estas cosas son solo para mujeres, o esto los hombres no lo pueden hacer porque esto son cosas que tienen que hacer las mujeres. Todo ese tipo de cosas lo que hacen es fomentar un estereotipo de que las mujeres tienen que ser relegadas a actividades minoritarias, a solo estar en la casa, cocinando, lavando la ropa, etcétera, etcétera. Y todas esas son preconcepciones que buscamos cambiar. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Que hay sociedades que continúan haciendo este tipo de prácticas y esto lo que lleva es a que hay una desigualdad entre ambos géneros, y estas son las cosas que tenemos que tratar de visibilizar que ocurren y de eliminar en la manera de lo posible. Lo otro que termina ocurriendo es que, como los opositores al movimiento tratan de restarle importancia a lo que hacen las mujeres, las ridiculizan y las hacen ver como que no tienen un valor agregado para la sociedad, y esto hace que las mujeres se sientan mal y tengan que luchar y exigir por derechos que en teoría les corresponden. Y es por todo esto que tanto la Organización de las Naciones Unidas como nosotros consideramos que son puntos que se tienen que hacer ver y que se tienen que tratar y resolver para que una vez por todas tengamos una igualdad de género. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Rodríguez y esta vez les voy a hablar de los logros del feminismo hasta la actualidad. Y pues bien, los ciudadanos de Occidente hemos normalizado en nuestra sociedad de que la mujer pueda tener la oportunidad de educarse y participar en la vida laboral y pública. Sin embargo, incluso dichas posibilidades solo se presentan en la actualidad gracias a antecedentes de la lucha feminista, en la que se han alcanzado numerosos derechos y oportunidades para el género femenino, entre los que voy a mencionar que son muy importantes. El primer punto, que ya todos debemos saber, que es el derecho a sufragio. En cada país el proceso ha sido diferente, pero en el caso de Estados Unidos, el momento fundacional del sufragio se sitúa en 1848, con la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, y termina en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el sufragio femenino como un derecho humano y universal. Siguen existiendo países en el que el voto femenino está condicionado, con un caso de Brunei y Emiratos Árabes Unidos. Otro punto es la posibilidad de participar en el mercado laboral, siendo la proclamación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en 1910 la primera manifestación de seguridad laboral para el género femenino. El tercer punto es la oportunidad y el derecho a la educación de la mujer. El siguiente punto es que en muchos países se han promulgado leyes contra el acoso sexual y la violencia de género. Y como último punto muy importante es la promulgación de derechos sexuales y reproductivos, entre los que cabe mencionar el derecho a la interrupción deliberada del embarazo, o en otras palabras, o en una palabra, aborto. Cabe resaltar que en términos generales, los países que poseen la cultura occidental han sido más abiertos y más progresistas en cuanto a los avances hacia la igualdad de género. Mientras, por otro lado, que existen religiones que son adversas a la inclusión femenina y culturas en las que la mujer sigue subordinada a la figura masculina, lamentablemente. El siguiente punto del que yo les quiero hablar hoy
es sobre la igualdad de género, pero en el contexto de la pandemia que llevamos viviendo en el mundo desde el año pasado, producto del COVID. La Unión Europea hace constantemente reportes sobre el género y en su último reporte hablaron específicamente sobre el impacto que ha tenido la pandemia para las mujeres y para la lucha por la igualdad de género. Y llegaron a conclusiones bastante interesantes. Como primer punto, tenemos que en varios países, como por ejemplo Francia, Lituania o España, se registraron casos récords de violencia doméstica durante los primeros meses de cuarentena, lo que visibiliza la vulnerabilidad que tienen las mujeres y que se acrecentó producto de la pandemia, al tener que estar todos encerrados en casa. Otra problemática es que por lo menos en Europa la mayoría de los trabajadores de la salud son mujeres, por lo que en todo ese sector con la pandemia, las mujeres vieron un aumento considerable de su carga laboral, de su estrés y de los riesgos para la salud que tienen al tener que andar atendiendo constantemente a los pacientes con COVID. El tercer punto que quiero tocar es que hay muchos sectores, como por ejemplo el sector hospitalario del que ya hablamos, y muchos otros más, donde las mujeres están sobre representadas, es decir, que son una mayoría, como por ejemplo el sector doméstico también. Y muchos de estos sectores, el trabajo remoto se dificulta, por lo que en la pandemia eso hace que las mujeres tengan más dificultades que un hombre para conseguir empleo. Y esta es una problemática que sin duda hay que tratar. Y por último, quiero hablar de un estudio que se hizo en el que se analizó cada equipo de trabajo que conformó cada país para tratar la pandemia respectivamente y se llegó a la conclusión de que había una clara falta de representación femenina en estos equipos de trabajo. La mayoría estaban compuestos principalmente por hombres y sin duda esto es una problemática, esta clara falta de representación que se debe tratar, porque la idea es tener equipos de trabajo más equitativos para que los puntos de vista de todas las partes involucradas y que están siendo afectadas por la pandemia puedan ser tratadas de la mejor forma. Y en resumen, la pandemia ha tenido un impacto negativo sobre las mujeres y también ha tenido un impacto negativo sobre la lucha por la igualdad de género, por lo que es importante visibilizar estas problemáticas y tratarlas lo antes posible.